Es un honor tener de invitado en este canal de YouTube y queda con ustedes el doctor José Alberto Villasana. Pues agradecer en primer lugar en- a quien me sugirió hacer este, esta charla, el padre Omar Ortiz, que tiene su comunidad allá en Ciudad Juárez y además es muy seguido pues en las redes, ¿no? Por todos sus seguidores. Pero un saludo a Ciudad Juárez, a otros amigos que nos están viendo pues también de Perú, de Colombia, de otros lugares que se han unido, ¿no? Porque al final, pues decidimos hacer abierta esta charla centrada. El, el padre Omar me mandó muchas preguntas sobre acontecimientos que están sucediendo ahora en la iglesia y en el mundo. Pero yo más bien quisiera centrarme, partir del hecho que nos da una gran alegría siempre que me preguntan qué está pasando, cómo te sientes por todo esos acontecimientos. Digo, pues me siento muy alegre porque cada día, cada que sucede, van sucediendo más cosas, quiere decir que nos acercamos más al retorno de Cristo, al triunfo de Cristo, a la parusía, el incremento de la violencia y de la corrupción en el mundo es obra de un Satanás furioso que sabe que le queda poco tiempo. Él sabe que la historia de la humanidad está a muy poco de liberarse del mal y por lo cual él está obrando con grande furia. Por eso le propuse al Padre titular esta reflexión con nuevos tiempos, porque están ya a la vuelta de la esquina. Estamos ya pues escuchando esa trompeta del Apocalipsis que anuncia la llegada inminente de Jesús. Y partir de esa verdad que hoy día a los católicos y a los cristianos en general se nos ha olvidado, y que es lo contrario de que lo que le sucedía a los judíos hace 2000 años. Ellos sabían y estaban seguros de que llegaría un Mesías a triunfar y a regir el mundo, a reinar en un mundo pues, de justicia, de paz, de libertad, en un mundo de renovado, en un mundo nuevo, y, pero no reconocieron en Jesús a ese Mesías. Y a nosotros nos está sucediendo justamente lo contrario. Sí reconocemos que Jesús es el Mesías, pero se nos ha olvidado el dogma fundamental de que Jesús tiene que volver para reinar en el mundo, en la iglesia y en el mundo, en un reino, en un reino intrahistórico en el cual él, digamos que parte la historia para comenzar, por así decir, desde cero, ¿sí? Un nacimiento, un renacimiento, una restauración de su iglesia y de la humanidad en un reino de verdadera paz y santidad en el mundo. Ese retorno de Jesús como que se nos va, se nos escapa. Y esto pues se debe en gran parte a que a partir de San Agustín en la iglesia hubo una mala interpretación de la parusía, de ese triunfo de Cristo, de ese retorno de Jesús, situándolo al fin del mundo, ¿sí? Y ese reino de Jesús situándolo en el cielo. Entonces, pues estamos vamos a seguir así como está, empeorando la situación indefinidamente hasta el fin del mundo.
pues es como muchos lo ven, lamentablemente, y no es así. Si vemos las escrituras, y ahorita vamos a proyectar alguna imagen donde se va a ver un poquito más claro, lo que nos dicen las escrituras es que en un momento de caos, el mismo catecismo habla de un momento en que la iglesia misma sufre su pasión y su muerte para poder llegar a su resurrección, y también las escrituras nos hablan de este Jesús que viene a reinar en el mundo. Entonces no podemos hacer caso omiso a esa situación, y que es la promesa pues fundamental, que Jesús va a llegar, va a volver básicamente para cuatro cosas, como lo veremos. Primero, para derrotar al anticristo, derrotar a este gobierno mundial que nos quiere quitar las libertades humanas, nos quiere quitar la propiedad privada con este comunismo, que quiere abolir la familia, el matrimonio y el matrimonio natural, la familia natural, a través de este neomarxismo cultural. Viene Jesús a precisamente tirar este intento de subversión. Entonces, eso es por una parte lo principal. Segundo, viene él a instaurar la Eucaristía, que en algún momento habrá de ser suprimida, como nos dice el profeta Daniel y también San Juan en el Apocalipsis. Viene a realizar el juicio a las naciones y viene a instaurar su reino en el mundo. Un reino de paz, de justicia, de amor verdadero, que según San Juan dura 1000 años. Hasta después de esos 1000 años es cuando viene ahora sí el fin del mundo, y en el cielo el juicio universal. Porque hay algunos que, cayendo un poco, no digo en una herejía, pero sí en una contradicción, piensan que toda esta situación en la iglesia y en el mundo se va a ir poco a poco mejorando gracias a las oraciones, gracias a la acción de grupos que están defendiendo la fe católica, en fin, gracias al voluntarismo y a nuestras obras, cosa que no es así. Realmente hay una intervención divina necesaria con la cual se da inicio al reino, porque si no, no existe una acción, un acto, un evento que dé inicio a ese reino. Cuando surgió esta diatriba en la iglesia, que estamos hablando de inicios del siglo pasado, era muy interesante porque pues los grandes teólogos estaban encontrados entre sí con estas dos opiniones de cuándo sería el retorno glorioso de Jesús, el triunfo de Cristo. Y repito, algunos decían pues en un momento intrahistórico, y otros decían al fin del mundo. Y es Pío XII, al igual que hizo 9 años después con el dogma de la eh, asunción de María a los cielos, y cuando se viene esta polémica si María murió o no murió, y todos los teólogos divididos a favor y en contra, y unos santos diciendo que sí murió, porque igual que Cristo murió, ella tuvo que haber muerto, otros diciendo que no pudo haber muerto porque ella no nació con el pecado original.
y por lo tanto nunca tuvo la enfermedad y la muerte, y es una discusión. Entonces, ¿qué hace el Papa Pío XII en 1950? Pues simplemente le da la vuelta a la discusión, no se mete al fondo, y él nada más dice: María, terminada su vida terrena, fue llevada en cuerpo y alma a la gloria celeste. Y con eso acaba la discusión. Y él no se mete con ninguno de los dos bandos a decir si murió o no murió. Le da la vuelta olímpicamente y dice: María, terminada su vida terrena, fue llevada a la gloria celeste. Bueno, 9 años antes hizo lo mismo con este tema de todo lo que es el rapto, todo lo que incluye el segundo Pentecostés, todo lo que incluye el juicio a las naciones y el retorno glorioso de Jesús. Si esto se va a dar en nuestros días, en esta historia del mundo, o si se va a dar al fin de los tiempos. 1944, en el mes de julio, el mismo Papa Pío XII pone fin a esta discusión diciendo: pues cada uno es libre de pensar lo que quiera. Es decir, hay una libertad doctrinal para que cada uno sostenga cualquiera de las dos tesis. Sin embargo, si nos metemos bien a estudiar los padres de la Iglesia y todos los argumentos que dieron, pues vemos que es más consistente y más sólida teológicamente la opinión de que Jesús va a venir en estos días de nuestra historia actual a establecer su reino en el mundo. Y todos los padres, sin excepción, excepto San Jerónimo, un poquito, aunque él dice: yo respeto la opinión contraria, es decir, la tesis milenista, y también, pues después, San Agustín, el viejo, porque San Agustín el joven, hay homilías y hay discursos de él en donde él sostiene la venida intrahistórica de Jesús, el retorno de Jesús en nuestros tiempos. Solo que surge posteriormente una herejía de un contemporáneo de él que se llamaba Cerinto, el cual empieza a predicar el reino de Dios en la tierra como un bienestar material, ¿sí? De comilonas, de riquezas, de un reino material, ¿no? Craso se llama, es el milenismo, el milenismo craso o carnal. Y entonces San Agustín, para combatir a Cerinto, lo que hace en su libro La ciudad de Dios es espiritualizar el reino. Pero San Agustín lo espiritualiza tanto, 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 que lo acaba confundiendo con el cielo. Y la parusía la acaba confundiendo con el juicio final, con el fin del mundo. Entonces, posteriormente a él, la mayoría de los teólogos en la iglesia durante casi estos 2000 años siguieron la tesis de San Agustín el Viejo, y por eso se perdió la noción del triunfo histórico de Jesús en nuestros días. Hasta que, como decía yo, en inicios del siglo pasado, sobre todo con el padre Manuel Lacunza y otros grandes teólogos católicos, como el padre, pues tenemos varios, el padre Lacunza, ahorita me viene el nombre de otros, Antonio Van Richtel, empiezan a rescatar a los padres de la iglesia, que repito, son todos, casi el más importante, digamos que es
quizá pues está Cirilo, o sea, todos los que fueron mártires en los primeros siglos son grandes exponentes del triunfo de Jesús y de su reino milenario. San Ireneo, iba yo a mencionar, es probablemente el que más escribió sobre esto. Entonces, quitando, repito, esos 2 o 3 escritos de Jerónimo y esos 2 o 3 de San Agustín, tenemos que todos los padres de la iglesia durante los seis primeros siglos nos hablan de este triunfo de Jesús en nuestra historia. ¿En qué momento sucede el retorno de Cristo? Bueno, pues aquí es donde tenemos ya que desempolvar a los profetas apocalípticos, que son esencialmente todos los profetas mayores, y se dice de profetas mayores, pues porque son los más abundantes en cuanto a literatura, y porque tocan el tema del futuro precisamente del mesiánico, el triunfo del Mesías. El más importante de estos del Antiguo Testamento, pues sin duda es Daniel. Daniel tiene una revelación de los años que tardará en venir el Mesías a partir de que los judíos pueden retornar de Babilonia a reconstruir el templo y la ciudad después de 70 años de cautiverio. El ángel Gabriel le dice a Daniel cuánto tiempo tardará y le dice 70 semanas están fijadas sobre tu pueblo y tu ciudad santa. 70 semanas. Para los judíos, la semana no son 7 días, sino que son años, son 7 años. Entonces, cuando le está diciendo faltan 70 semanas, pues son 70 semanas de años. Y le dice a partir de cuándo se inicia la semana 69 y termina la semana 69, que es cuando podemos decir el bautismo de Jesús en el Jordán. Y ahí se interrumpe la historia de Daniel y queda faltando una semana, la famosa semana 70, esos 7 años que hacen pensar a los discípulos, una vez que Jesús sube a los cielos, después de Pentecostés, Jesús sube a los cielos, y los discípulos estaban todos convencidos de que Jesús volvería dentro de 7 años. El mismo San Pablo lo menciona por ahí en alguna de sus cartas. ¿Por qué? Porque todos eran conscientes en esa época que a las 70 semanas de Daniel le estaban faltando 7 años. Entonces, pues resulta que a los 7 años Jesús no regresa y la historia de la iglesia pues sigue y sigue y sigue, y la iglesia cae en conciencia de que entre las 69 y las 70 semanas hay un periodo de tiempo indefinido que es el que estamos viviendo ahora, en este momento. Entonces, están faltando 7 años. Esos 7 años son precisamente los que preceden el triunfo del Mesías o el retorno triunfal de Jesús. Ahora, ¿cuándo comienzan a contarse esos 7 años que están faltando? Bueno, nos dice Daniel que comienzan a contarse a partir de que a raíz de una guerra en la que se unen muchos países para atacar a Israel, hay un príncipe, le llama a él, que sobresale de los demás que están dentro de esta gran guerra mundial y firma un acuerdo de paz, un falso acuerdo de paz. Entonces, a partir de esa firma de ese acuerdo de paz, inicia los 7 años
de la 70 semana de Daniel, que Jesús le llamará posteriormente en el discurso de la montaña, le llamará la gran tribulación, en griego megathliptis. Así le llama a esos 7 años que preceden su retorno. Son esos 7 años en los que se caracteriza por la preeminencia de este personaje que dio fin a esta guerra y que empieza a gobernar el mundo con un nuevo sistema de trueque, digamos, nuevo, biotecnológico, porque dice San Juan que quien no tenga su marca en la mano derecha o en la frente no podrá ni comprar ni vender. Entonces, hay un sistema nuevo que reemplaza al anterior. Y este sistema lo preside este personaje. Entonces, firmó un acuerdo de paz, implantó un nuevo sistema económico mundial y persigue a los cristianos. También nos lo dice San Juan claramente en el Apocalipsis. Pero él es tenido por pues el gran salvador de la humanidad, sobre todo por 10 naciones que se unen para cederle su poder. Por eso en la estatua que Daniel ve que es el gran sueño de Nabucodonosor en Babilonia, en donde lo llama y le dice, pues este sueño que has tenido son los imperios que van a sucederse a partir del tuyo, que es el primer imperio, después vendrá el persa, el griego, el romano, etcétera, y un último imperio, que son los pies, que son 10 dedos, y esos 10 dedos están hechos, esos pies están hechos de barro y de acero, para mostrar una aparente fuerza, pero a la vez una debilidad, que es el barro. Y esos pies son rotos por esa gran roca que dice Daniel no tiene origen humano y que es la que destruye los pies de esta gran estatua y todo se desmorona. Es decir, todo lo que han sido los imperios humanos, todos se desmoronan. También leemos en Juan que son 10 cuernos, es decir, 10 naciones, lo cual nos hace pensar en este momento que pudiera ser la Unión Europea como el nuevo imperio romano reconstruido. ¿Por qué? Porque es en Europa, que no existía antes de la Primera Guerra Mundial, y que fue una guerra creada a propósito para esto, en donde se han ido formando estas 10 naciones que son el motor. Incluso se habla de una Europa de primera y una Europa de segunda, ¿no? ¿Por qué? Porque 10 países son los que básicamente llevan la economía, llevan todo el poder. Se han sumado otros, hoy día llegan, no recuerdo exactamente, a 40 y tantos países que forman la OTAN, y sin embargo sigue habiendo esta Europa de primera, que son estos 10 países. Entonces nos hace ver que ahí en Europa es donde este príncipe que San Juan llama el anticristo, será donde establezca principalmente su gobierno. Si bien, pues los demás países son obligados, porque si hay una sola moneda universal, si hay un acuerdo de paz universal, si hay un gobierno único mundial centralizado, pues se entiende que prácticamente todos los países lo siguen, pero básicamente son 10 naciones las que le ceden su poder, dice Daniel. Entonces, ahí es donde comienza estos 7 años de
gran tribulación, como repito, Jesús le llamó. Pero la cosa interesante es que cuando Jesús le habla de esto a los discípulos en el Monte de los Olivos, les dice que estos 7 años, pues serán 7 años de tribulación, y dice que serán más duros, más difíciles de lo que ha habido en la historia anterior, que pues pudiera ser el diluvio universal, pudiera ser eh, otros cataclismos, digamos, que ha habido locales, como fue Nínive, como fue otros casos en donde Dios pues ha permitido que, dado que los hombres se apartan de Dios y siguen su camino, pues se vayan al barranco por su libertad. Entonces, eso mismo es lo que está sucediendo en estos momentos. Ahora, el tiempo en cuanto cronológico, pues no podemos decir cuándo empieza. De hecho, pues ayer 13 de octubre todo el mundo hablaba de que iba a haber un gran milagro y un gran no sé qué, dicho por el sacerdote no sé cuál y la vidente no sé quién. Y yo lo que siempre he dicho, no hablen de fechas, o sea, no hablemos de fechas. Nadie sabe el cuándo, el día y la hora, ¿sí? O sea, las cosas se van a ir dando, pero no sabemos cómo ni cuándo. Entonces, lo primero es no dar fechas, ¿no? Y luego, pues, que va a haber un gran milagro. Pues, a ver, yo digo, es que todos los días hay milagros y hay cientos de milagros. Algunos los vemos, otros no los vemos. Entonces, si uno, pues, abre los ojos y se pone los lentes de la fe, va a descubrir que hay cientos de milagros cada día. El primero, pues el que estemos vivos, ¿no? Que tengamos vida. Ese es el primero de todos. Y otros más de que te vas enterando, pues de gente que ha salido de situaciones muy difíciles, en fin. Pero sí sabemos cuáles son los acontecimientos que preceden. Y el primero de ellos, como acabo de decir, es la guerra. De hecho, cuando Jesús está hablando de la gran tribulación, de lo que va a suceder, y los discípulos le dicen, a ver, pero dinos cuándo, y Jesús les dice, nadie lo sabe, ni el Hijo del Hombre, siquiera, ¿sí? Solamente es el tiempo que está retenido en las manos de mi Padre. Pero les dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y esos son los dolores del parto, los dolores previos al parto. Entonces, el primer signo que Jesús nos da para decirnos, ahí se acerca este tiempo, es la guerra, ¿sí? Porque así lo dijo Jesús. Cuando vean que se levanta reino contra reino, pues entonces sabed que el tiempo está ya muy cercano. Y a partir de la guerra, que es la famosa guerra descrita en el capítulo 38 de Ezequiel, es la guerra de Gog y Magog, en la cual interviene principalmente Rusia e Israel. En esta guerra, en la que se van sumando cada vez más naciones hasta que llega a ser ya realmente un conflicto mundial, pues viene este personaje de paz, un líder de paz, que viene a firmar la guerra y a terminar con ella. Y ahí empieza él como el estadista, el gran líder, el encumbrado a decidir y a gobernar, digamos, ¿no? El mundo. Entonces, es la guerra. Por lo tanto, bueno, si hemos visto que en estos meses hay un conflicto en Rusia, que se está alargando a Bielorrusia, a Ucrania, a Polonia, y vemos que hace unos días también, hace una semana, empezó una
una guerra en Israel, bueno, pues uno puede decir, se acercan los tiempos, porque además, sobre todo en el caso de Israel, de estos últimos, primero, Netanyahu acaba de involucrar ya directamente a Irán, acusándola de estar de cómplice de Hamas. Entonces ya hay una implicación de otro tercer país. Lo mismo hizo ya atacando Siria en estos días, ayer o hace 2 días, realizó un ataque contra Siria, lo cual es ya muy peligroso porque sabemos que en Siria se encuentra, además de que Siria es aliado de Rusia, pues se encuentra el puerto de Tarkus, que es digamos, la última base militar de Rusia fuera de sus fronteras. Entonces, y está el estrecho de Hormuz, con lo cual, si lo cierras, pues tienes ahí el control de todo el petróleo que va de una parte del mundo a la otra. Entonces, aparte, también podemos decir que esto ya está acercándonos a eso, porque si tú te fijas, en realidad el ataque de Hamas, pues evidentemente es una bandera falsa, es decir, es un ataque falso, provocado. ¿Por qué? Bueno, pues baste decir que Israel tiene la seguridad más sofisticada de este planeta, ¿sí? Y qué curioso que en ese mismo día se le meten estos terroristas por 10 lugares y ese día no funcionan las cámaras de seguridad y que además hubo alertas de que sucedería y Netanyahu lo permite, por no decir lo facilita, lo cual nos puede hablar, pues, que incluso pudo haber habido entre el líder de Hamas y el líder de Israel, Netanyahu, un acuerdo para que eso sucediera ese día. Sí, yo te voy a bombardear tus territorios, yo te voy a tal, pero bueno, pues a cambio podemos hasta imaginar que hay dinero, porque así se llevan en esos niveles los líderes. A cambio de eso te voy a pedir que liberes mis presos políticos que están en Gaza y en el norte de Egipto, y a partir de eso, pues ahí vamos a comenzar también a expulsarlos de los territorios y a comenzar ya, digamos, una tercera intifada, pero que es evidente que es acordada, o sea, es facilitada. También por el hecho de que al día siguiente Netanyahu logra lo que no había logrado antes, y es que los adversarios políticos se unen, se le unen y tiene ya el consenso de la mayoría. En fin, logra muchas cosas a raíz de este ataque contra Israel. Sí, que más bien pareciera que es un ataque provocado por Israel y esto nos dice también que esto va a durar. ¿Por qué? Porque si tú tienes un ataque sorpresivo, si hubiera sido algo sorpresivo, bueno, pues entonces sí responde sorpresivamente con un contraataque y se acabó. Pero si esto ya es una bandera falsa planeada, pues puedes estar seguro de que viene un dopo, como dicen los italianos, hay un después, es el inicio de un plan a largo plazo, a más largo plazo. Y ya lo estamos viendo con el inculpar a Irán, el atacar a Siria, el atacar también el sur del Líbano y otras cosas que, por cierto, no llegan a la prensa occidental. Tienes que andar ahí rascando en sitios pues muy específicos de información privilegiada para ver por dónde van las cosas, ¿no? Pero sí pueden en cualquier momento relacionarse este conflicto que está ahorita en Israel con el conflicto de Rusia
y empezar a darse ya esta batalla que es perfectamente descrita en el capítulo 38 de Ezequiel, nombrando cómo a Rusia se le unirán Turquía, se le unirá Irán, se le unirán las antiguas repúblicas soviéticas, se le unirá Argelia, en fin, viene ahí con los nombres que esos países tenían en la época en que Ezequiel vio esta guerra. Sí, son nombres que se usaban en esa, pero si tú históricamente haces una proyección, pues puedes saber perfectamente qué países son los que se unirán en este conflicto contra Israel. Un conflicto que no llega a realizarse, es decir, este ataque contra Israel no llega a darse porque, y ahí viene precisamente pues uno de los grandes misterios que se encierra dentro de los últimos tiempos que estamos viviendo, que es la intervención de Dios. Es decir, a partir de que los judíos le dan muerte al Mesías, pues Dios lo que hace es, al igual que en el Antiguo Testamento, cuando siempre había una traición contra Dios y se iban a adorar dioses extranjeros o hacían alianzas con pueblos extranjeros, Dios ¿qué hacía? Guardaba silencio respecto a su pueblo y a ver cómo les va. Lo mismo que sucedió en el año 33, cuando la crucifixión de Jesús, Dios guarda silencio respecto a su pueblo y se cumplen después dos profecías que el mismo Jesús les había anticipado. Y a partir de ahí la ocupación pues de la antigua Canaán, que los romanos le ponen Palestina para que no hubiera en los judíos un recuerdo de esa tierra prometida que tuvieron en una época. Pero básicamente la Palestina que se crea por los romanos es exactamente la misma tierra de Canaán. Y es el gran sueño que tienen Netanyahu y los sionistas, este grupo sionista, que es volver a tener la gran Israel. La gran Israel, que era esa antigua Canaán, y que iba desde el río Nilo hasta el río Éufrates, es decir, desde Egipto, pues hasta Jordania. Por eso la bandera de Israel es en medio la cruz de Salomón y esas dos líneas azules, una arriba y otra abajo, que significan los dos ríos que, a los que abarcaban la tierra de Israel. ¿Están locos o no? Pues no lo sé, pero eso es lo que pretenden los sionistas y por eso esa bandera con las dos líneas arriba y abajo de la cruz de Salomón. Entonces, y bueno, para eso se están preparando es el país que tiene más cabezas atómicas en el mundo, a pesar de ser de los más chiquitos, pues se calcula que Israel tiene cerca de 600 cabezas nucleares, con lo cual puede en poco tiempo efectivamente deshacerse de esos países que están circundando y retomar esta Nueva Jerusalén, porque desde ahí tiene que reinar el Mesías, según las profecías. Bueno, entonces, esto para decir en qué momento comienzan a contarse esos 7 años de gran tribulación que preceden al retorno de Cristo, que entre más, repito, se configura esa guerra, pues más alegría nos debe de dar, ¿no? Porque nos está diciendo que ya el retorno de Cristo es cada día más cercano. Y de ahí, pues, el darle gracias a Dios de que esto está sucediendo. El otro acontecimiento que sucede al inicio de esos 7 años de la gran tribulación es el segundo Pentecostés, ¿sí? Que también
pues se nos ha olvidado un poquito el segundo Pentecostés, y que sin embargo constituye pues nada más y nada menos que el primer discurso, de San Pedro. Es esta, no sé si la pueden ver. Viene ahí el Espíritu Santo. Sí. Y, y entonces aquí yo puse precisamente el discurso de San Pedro el día de Pentecostés. Es el primer discurso. Y dice, en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Hasta en los siervos y siervas en aquellos días derramaré mi espíritu. Y habrá prodigios arriba en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de la venida del día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Este es el primer discurso del primer papa, ¿sí? El día de Pentecostés les dice que en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne, ya no solamente sobre los 120 discípulos que había en el cenáculo ahí en Pentecostés, sino sobre toda la humanidad. Entonces, podemos aquí sacar varias cosas de conclusión. La primera es que el segundo Pentecostés será para toda la humanidad, ya no solamente para los discípulos cristianos. El Espíritu Santo vendrá a todo hombre y mujer, revelando el origen divino y cristiano de su venida. En este acontecimiento aparecerá una gran profusión de dones carismáticos en muchos cristianos, como sucedió en los primeros días, y también en no cristianos que buscarán bautizarse inmediatamente, ¿sí? Tendrán sueños, habrá profetismo, habrá sanación, habrá mucha liberación, etcétera, como sucedió con los primeros cristianos. Y tercera conclusión, sucederá como preparación, dice San Pedro, antes de que venga el día grande y manifiesto del retorno glorioso de Cristo para reinar en la tierra. Entonces, es errado pensar que los últimos días se refieren al fin del mundo, porque ya para qué vino, o sea, el Espíritu Santo por segunda vez a realizar todo esto si ya viene el juicio final. Es uno de los argumentos que existen, entre otros muchos, ¿no? Y bueno, esta venida, por lo tanto, es intrahistórica para instaurar el reino en el mundo. Por Joel, que es a quien está citando San Pedro, y por San Pablo y San Juan, podemos deducir que este segundo Pentecostés, que algunos le llaman la iluminación de conciencias o el gran aviso, primero será el mayor derramamiento de gracia que ha habido desde la encarnación, desde el Pentecostés. Será una bendición de la misericordia y el amor de Dios. Tercero, será internamente aportando iluminación de las conciencias en un juicio particular en el que cada uno verá el estado de su alma como Dios la ve. Será el inicio de la primavera de la iglesia. Si bien esta crecerá en catacumbas por la persecución del gobierno mundial, del anticristo y del falso Mesías. Después de toda esta persecución,
viene ya, y esta purificación, viene ya el rapto de la iglesia, es decir, Jesús viene a llevarse a su iglesia como un premio por su fidelidad, como un premio por todo el sacrificio que hizo en esta nueva evangelización, y porque vienen ya ahora los 3 años y medio siguientes, eh, las 7 trompetas y las 7 copas del Apocalipsis, que son los castigos ya directamente en contra del anticristo por parte de Dios, más o menos como sucedió en Egipto, cuando ya después de muchos intentos, Moisés pues no logra que permita el faraón la libertad de los judíos, y entonces pues vienen las plagas de Egipto. Estas plagas vendrán en los 3 y medio últimos años de la gran tribulación, pero ahí en ese momento la iglesia ya no estará presente en el mundo. Jesús se la habrá llevado en el rapto, que es otro de los temas, del dogmas que está en la fe cristiana y que se nos ha olvidado, que Cristo vendrá a llevarse a su iglesia como un premio. Por lo tanto, pues es un motivo más para, digamos, fidelidad, oración, esperanza, porque viene un premio no solamente con la parucía, sino 3 años y medio antes de que Jesús venga, Cristo se lleva a su iglesia en lo que se llama el rapto de los fieles. La primera carta a los tesalonicenses dice: os voy a revelar un misterio. Dice: no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene el último toque de trompeta, porque sonará la trompeta, y los muertos serán resucitados para no volver a morir, y nosotros seremos transformados. Los muertos, pues son los muertos en Cristo, o sea, los que murieron santos, pero después de que Cristo sube a los cielos, es decir, en estos 2000 años. Los santos del Antiguo Testamento, esos ya fueron resucitados y están ya en el cielo con Jesús. Y sigue San Pablo: los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que estamos vivos, los que hayamos quedado, para que veas lo que yo te decía, como San Pablo pensaba que él estaría vivo todavía, porque pensaba en 7 años. Dice: los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Entonces, la segunda resurrección y el rapto son simultáneos. Y por último, el Evangelio de Mateo dice cómo es un rapto físico y selectivo. Estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Estarán dos mujeres moliendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada en Cristo, y otros pues son dejados. Todavía les quedan 3 años y medio de tiempo para purificarse y salvarla, ¿no? Y aparte, en esos 3 años y medio en los que viene la gran evangelización después del segundo Pentecostés, aparte tenemos como cabeza, la iglesia habrá sido destruida ya por la guerra, sí, por la guerra que Rusia emprenderá contra Europa, pero tenemos a dos líderes digamos, del resto fiel, que van a ser los dos testigos, y que son Elías y Enoc, que fueron arrebatados en el Antiguo Testamento y volverán para predicar en contra del anticristo desde Jerusalén. Y pues evidentemente tendremos
por los medios de comunicación, por todo lo que la tecnología actual, pues podremos saber lo que están diciendo estos dos grandes personajes desde Jerusalén y y además ir conformando el resto fiel. Es decir, la iglesia como tal habrá aparentemente sido destruida,